Hay nombres en la historia que vienen con una etiqueta, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno muy, pero muy particular del Antiguo Testamento. Se trata de Jeremías, un hombre que pasó a la historia con un apodo bastante fuerte, el profeta llorón. ¡Guau! Oh, si mi cabeza se tornase aguas, y mis ojos fuentes de aguas. ¡Uf, qué fuerte! O sea, esto no es una tristeza cualquiera, ¿eh? Esto es una agonía, un dolor profundo. No son solo palabras, es el lamento de alguien con el corazón completamente destrozado por lo que le está pasando a su gente. Y bueno, esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Qué pudo haber pasado para que alguien llegara a ese nivel de desesperación? La historia de Jeremías es un viaje tremendo, uno que nos va a llevar por la fe, la desobediencia y un llamado divino que era de verdad casi imposible de aguantar. Ok, empecemos por el principio. Para entender por qué lloraba, primero hay que entender quién era este hombre y, claro, en qué época pero tan complicada le tocó vivir. A ver, para que nos hagamos una idea, el ministerio de Jeremías duró 40 años, y no fueron años tranquilos, para nada. Le tocó vivir justo los últimos y más caóticos días del reino de Judá. Pensemos un segundo en eso. Predicar por 4 décadas mientras se ve cómo un país se cae a pedazos, hasta que finalmente llega la destrucción total de Jerusalén. ¡Qué locura! Y aquí es donde está el verdadero drama de su vida. Su misión, la que Dios le dio, no era de esperanza. No era para salvar a su nación. No, su misión era anunciar que todo se iba a acabar, que su caída era inevitable. O sea, tener que decirle a la gente que se ama que todo se va a destruir y no poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Es desgarrador. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? Porque se podría pensar que para una tarea así de gigante, elegirían a un sabio, a un anciano con experiencia, ¿no? Pues no, se la dieron a alguien que sentía que no podía con el paquete, para nada. Y aquí la cosa se pone irónica, porque su nombre, Jeremías, significa literalmente a quien Jehová ha designado. O sea, estaba marcado, predestinado para esto, elegido desde antes de nacer para cumplir esta misión tan pero tan dolorosa. Y claro, ¿cuál fue su reacción? No dijo, claro que sí, con gusto, para nada. Lo primero que dijo fue, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Fue una queja, llena de inseguridad. Piensen que tendría unos 20 años, se sentía muy joven, sin experiencia, sin la facilidad de palabra para pararse frente a reyes y sacerdotes. Pero ojo, la misión tenía 2 caras. Dios fue muy claro, vas a arrancar y a destruir. Sí, pero también vas a edificar y a plantar. La idea era, digamos, limpiar el terreno. Había que sacar toda la corrupción, toda la idolatría de raíz, para que después algo nuevo y bueno pudiera crecer. Era una destrucción con un propósito, de empezar de nuevo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? O sea, ¿qué había hecho la nación de Judá para merecerse algo tan terrible? Bueno, pues Jeremías lo dejó clarísimo. El profeta lo resumió en 2 problemas principales, como 2 pecados gemelos. Primero, le habían dado la espalda a Dios, que era su verdadera fuente de fortaleza. Y segundo, en lugar de confiar en Él, pusieron toda su fe en alianzas políticas. Acuerdos con potencias extranjeras como Egipto o Asiria. Y para explicar esto, Jeremías usó una metáfora que es brillante. Dijo que su pueblo había cambiado la fuente de agua viva, o sea, a Dios, por cisternas rotas que no retienen agua. Es una imagen súper poderosa, ¿no? Nos dice que todas esas alianzas políticas eran inútiles, como tratar de guardar agua en un balde con hoyos. Imposible. No daban ninguna seguridad real. Pero el problema más grande de todos era la idolatría. Estaba por todas partes, como una plaga. Adoraban a dioses paganos, como Baal. De hecho, Jeremías llegó a decir que había tantos dioses como ciudades en Judá. Lo llamó adulterio espiritual, que es una forma muy fuerte de decir que habían traicionado su pacto con Dios, como romper un voto de matrimonio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le dice a todo un pueblo algo que nadie quiere oír? Jeremías sabía que con puras palabras no iba a ser suficiente. Así que recurrió a actos simbólicos, a veces muy dramáticos, para que la gente entendiera, de una vez por todas, la gravedad del asunto. Por ejemplo, una vez, Dios le mandó a comprar un cinto de lino, se lo puso, y después tuvo que ir a esconderlo en una roca hasta que se pudriera por completo. El simbolismo era clarísimo. Ese cinto, que va pegado al cuerpo, se echó a perder. Pues asimismo Judá, que alguna vez estuvo tan cerca de Dios, se había podrido espiritualmente y ya no servía para ninguna cosa buena.
Y en otra ocasión hizo algo todavía más impactante. Juntó a los ancianos de la ciudad, los llevó a un valle y, delante de todos, agarró una vasija de barro y la estrelló contra el suelo hasta hacerla añicos. El mensaje no podía ser más directo. De esa misma forma, así de total e irreparable, Dios iba a hacer añicos a Jerusalén. Y luego está la visión de los higos. Vio 2 canastas. Una con higos buenos, que representaban a la gente que se iba al exilio, pero que allá se volverían a Dios, y la otra canasta tenía higos malísimos, de esos que ni se pueden comer. Esos eran los líderes y la gente que se quedaba en Jerusalén, que estaban destinados a la destrucción. Y aquí uno no puede evitar preguntarse, con advertencias tan claras, tan visuales, ¿cómo es que nadie escuchó? De verdad, ¿cómo es posible? Esta terquedad, esta negativa a escuchar por parte del pueblo y sus líderes es, quizás, la parte más triste de toda la historia. Bueno, ¿y qué pasó al final? Como se podrán imaginar, las advertencias no sirvieron de nada, las consecuencias fueron inevitables y el legado de Jeremías quedó marcado para siempre. Miren, quizás la profecía más increíble y específica de Jeremías fue esta. Predijo la duración exacta del cautiverio en Babilonia. Dijo que serían 70 años. ¡70! Esa precisión, por un lado, le dio una autoridad tremenda a su mensaje, pero por otro, también le dio a la gente un rayito de esperanza, la idea de que eventualmente podrían volver. Claro que decir la verdad tuvo un costo personal altísimo. A Jeremías le llovió por todos lados. De hecho, fue el profeta más perseguido. Lo atacaron los otros profetas, lo encarcelaron los príncipes, lo traicionó la gente de su propio pueblo y hasta lo golpearon y lo pusieron en el cepo. Vaya que pagó caro el precio de no quedarse callado. Y en medio de todo eso, nos dejó una de las confesiones más honestas y potentes que existen. Él mismo cuenta que hubo momentos en que ya no podía más, que quería tirar la toalla, pero sentía que el mensaje de Dios era como un fuego ardiendo por dentro, metido en sus huesos, y que simplemente no podía apagarlo. Su convicción era más fuerte que todo el sufrimiento. Y con esto volvemos al principio, a ese apodo de El Profeta Llorón. Y creo que ahora se entiende mejor, ¿no? Sus lágrimas no eran de debilidad, para nada. Eran el resultado de un amor profundo por su pueblo y del peso gigantesco de tener que decir una verdad tan dolorosa. Sus lágrimas eran, en el fondo, el precio de su fe. Así que, al final, la pregunta queda en el aire. ¿Vemos a Jeremías solo como un profeta de desastres? ¿O lo vemos como lo que quizás realmente fue, un ejemplo brutal de fe inquebrantable? La fe de un hombre que, a pesar del rechazo, del dolor y de una soledad terrible, jamás abandonó la misión que le habían encomendado.